el principio es que estamos trabajando en un escenario muy dinámico, en donde todos los días hay nueva información, donde todo va cambiando, ¿sí? Así que eso es importante porque el conocimiento que tenemos de las vacunas es el mismo por ahí que ustedes conocen mediáticamente, porque Sí. la vacuna en sí todavía no ha llegado Ujú. a, a la Argentina, digamos, y hasta tanto no sea aprobada por la ANMAT, no van a haber lineamientos técnicos definitivos y, o sea, todo lo que se maneja son versiones preliminares, y eso es Sí. muy importante aclarar a todos los oyentes para dar información certera, más que nada, sí, y Sí, confiable. porque de acuerdo a lo que nosotros, o sea, también la información oficial que viene de Nación y a través de los medios nacionales, la primer vacuna que llegaría es la rusa. Sí, nosotros tenemos que pensar que vamos a trabajar con 3 vacunas en este momento, es lo que Ujú. nos tenemos informado. Por un lado, la que más próximamente va a arribar al país va a ser la del Instituto Gamaleya, sí, la Sputnik 5, la rusa, conocida ¿sí? Conocida como la Como la rusa, rusa, ¿sí? sí. Vamos a trabajar también con la vacuna de Oxford, sí, la AstraZeneca, sí, y con la vacuna de Pfizer en una menor cantidad. Ujú. Porque estas vacunas, digamos, tanto la vacuna rusa, ¿sí? La Gamaleya, el Instituto Gamaleya, la Sputnik 5 y la de Pfizer, tienen la dificultad, o sea, digamos, estamos trabajando con un nuevo desafío que es la mantención de su cadena de frío. ¿Por qué? Eso es un tema. Porque Vi si que va a ser todos los complicado. biológicos, todas las vacunas del calendario regular, ¿sí? Se conservan entre 2 y 8 grados. Esa es su vida Claro. útil de conservación, y también estamos acostumbrados a trabajar de esa manera, digamos, ¿sí? La rusa, como ustedes saben, se conserva a menos de 18 grados. Todavía no tenemos una certeza de cuál puede ser su termoestabilidad. ¿Qué es la termoestabilidad? Es decir, los rangos de temperatura entre que la vacuna puede llegar a soportar. Si puede irse hasta menos, no sé, 17, si puedo congelar hasta menos 20. ¿Cuál es el rango? Hoy sabemos que es menos 18, ¿sí? Estamos trabajando y seguramente ni bien sepan, ustedes van a ser los primeros también en conocer, porque esto también nos va a permitir diseñar estrategias, ¿sí? En principio hay que trabajar en esa. Y la de Pfizer se conserva a menos 70 grados Mm. en equipos especiales que son ultra freezers, ¿sí? Que la provincia dispone de estos equipos, digamos, en el banco de tejidos y sangre, ¿sí? Pero están destinados o perfilados para ser utilizados con la conservación de muestras biológicas, justamente. De todas maneras, se aclaró desde el nivel central, sí, desde la Dirección Nacional de Inmunizaciones, que los números a recibir esta vacuna no van a ser de la mayor cantidad. El mayor volumen va a ser de la rusa y de la AstraZeneca, sí, la vacuna de Oxford. Claro, teniendo en cuenta el tema de los fríos. Teniendo en cuenta la cadena de frío, sí, y sobre todo pensando que Misiones en enero tenemos temperaturas que oscilan a veces a más de 40 grados, entonces, claro. Eso es bueno para el virus, pero para la vacuna no va a ser tan bueno, entonces, Ahora, ¿viste? No. en total, ¿qué Sí. cantidad de vacunas estaría prevista para Misiones? Nosotros tenemos una población objetivo, si hay que hablar de población objetivo, hay por ahí hoy estamos armando, estamos terminando de definir, digamos, sí, pero son 262.142 personas a las que debemos vacunar, ¿sí? ¿Cuál es la población objetivo? Son el personal de salud, ¿sí? Los adultos de 60 años y más, ¿sí? El grupo de riesgo, que van a ser las personas de 18 a 59 años que tengan algún factor de riesgo o alguna comorbilidad Ah, mira, vos, que están que incluidos. están Ah, no incluidos, sabía sí, eso. que en principio se van a hacer los grupos de riesgo que salieron en la resolución que decretaba justamente el riesgo para COVID, ¿sí? Pero bueno, te digo que estamos terminando de trabajar porque, por ejemplo, se está definiendo cuál va a ser el grado de obesidad que va a llegar, si va a ser de grado 3, de grado 2, con cuál va a ser su índice de masa corporal para poder definirlo. Estamos trabajando si vamos los hipertensos. Normalmente los grupos, por ejemplo, un diabético, si una persona cardíaca, tiene comorbilidades preexistentes, ¿sí? Y que a veces están combinadas. Por ejemplo, un diabético es un hipertenso, ¿sí? Pero bueno, están terminando de especificar estas cuestiones más técnicas para poder definir bien. Claro. En principio son 262.000 personas que van a recibir una primera dosis y una segunda dosis. Acá es muy importante Sí. que conozcan, ¿sí? 2 dosis van a ser Que para cada el persona. esquema, por el momento, de todas las vacunas que te nombraban, se componen por un esquema secuencial de una primera dosis y una segunda dosis, con intervalos que van de los 0 y 21 días o 0 y 28 días, depende de qué vacuna, ¿sí? Está bien. Acá es muy importante que la población, cuando se vacune, conserve los carnets, Claro. ¿sí? Tengan, porque las vacunas no son intercambiables.
O sea, que si vos te vacunaste con la vacuna rusa, ¿sí? La segunda dosis debe ser con esa vacuna. Roberto, teniendo en cuenta el tema del frío, que es fundamental, y teniendo en cuenta que Misiones ha tenido campañas importantes, como gripe, fiebre amarilla, en la cual en su momento hemos visto a los famosos chalecos amarillos recorriendo la provincia. Teniendo en cuenta esa cadena de frío, no vamos a tener eso este año, sino que va a ser distinta la estrategia. Sí, Cari, te cuento. La idea es trabajar en dos posibles escenarios, ¿sí? En esta primera etapa va a ser una limitante importante el tema del traslado de la vacuna, y como siempre decimos, los vacunadores y los chalecos amarillos que siempre andan en terreno no van a poder en esta instancia por una cuestión de asegurar, ¿sí? Yo tengo que asegurar que mi vacuna sea eficiente y sea eficaz. Para eso, cuidar la cadena de frío es fundamental, ¿sí? Es un eslabón fundamental. Entonces, en esta primera instancia estamos trabajando con nosotros sanitariamente, bueno, les cuento, porque nosotros trabajamos, estamos divididos en 6 zonas sanitarias o 6 zonas de salud, ¿sí? Cada zona de salud está trabajando en una microplanificación local, en donde la idea es establecer puestos referenciales, ¿sí? ¿Qué van a tener en cuenta para ver los puestos, ¿sí? Primero, que tengan un equipo, digamos, un equipo de frío que permita conservar la vacuna a menos 18 grados. Y segundo, que tengan sustentabilidad eléctrica, porque algún grupo electrógeno o algo que me permita a mí la sustentabilidad eléctrica, ¿sí? Y muchas veces sabemos que los cortes, y sobre todo pensando que los aires acondicionados van a estar funcionando a full y todo, o sea, hay una demanda energética importante en la provincia, seguramente hay que hay que tener en cuenta esa cuestión, también es muy importante. Así que, de todas maneras, todos los hospitales de la red de la provincia normalmente tienen equipos electrógenos, sí, entonces la idea es por ahí adecuar la instalación de este freezer, ¿sí? O esta heladera con freezer en alguna red conectada al grupo en el caso de que haya algún corte eléctrico. ¿Sí? ¿De qué cantidad porque detrás de todo lo que vos estás contando hay un gran equipo humano y profesional, ¿no? Como decía Karina, por ahí los promotores no van a poder hacer ese trabajo de ir casa por casa a vacunar, como se hizo muchas veces con las otras vacunas. ¿Cómo se va? ¿Dónde se va? ¿Los 6 lugares? ¿Se les va a convocar a la gente o a través, por ejemplo, de Misiones Digital? Decía yo, ¿no? Porque ahí vos cuando te querés, cuando te ingresás, inclusive podés tener tu edad, como que van a tener también un registro de la cantidad de gente y dónde está esa gente que se tiene que vacunar efectivamente. Sí, te cuento. Como te decía, la idea es instalar estratégicamente puntos de vacunación en donde la nación prevé una vacunación estratificada. ¿Qué significa esto? Que inicialmente vamos a vacunar al personal de salud, ¿sí? Después, o paralelamente vamos a continuar, siempre vamos a estar superditados a la cantidad de dosis que la provincia reciba, ¿sí? Eso fehacientemente no es certero hasta que nos pueda recibir. Calculamos que la recepción de las vacunas van a ser secuenciales, vamos a ir recibiendo como fue con la vacuna antigripal de tandas, y en base a eso podemos planificar una estrategia de vacunación, ¿sí? Con respecto a lo que me decías, por eso la idea es primero vacunar al personal de salud, acompañado. Acá hay algo muy importante para recalcar con la vacunación COVID que se viene, ¿sí? Es que la vacunación es optativa, no es obligatoria, ¿sí? Entonces, cada persona que esté en el grupo, o sea, esté definida como población objetivo, va a poder decidir vacunarse o no, ¿sí? En el personal de salud hay un compromiso moral, ¿sí? Porque nosotros debemos cuidarnos para poder cuidar. Entonces, esto implica justamente poder vacunar rápidamente a este grupo, ¿sí? Y poder continuar con la vacunación. Si nosotros llegamos a recibir un lote de vacuna que podemos trabajar paralelamente todos los grupos, la idea es también poder hacerlo, ¿sí? También teniendo en cuenta, porque ¿dónde fue los índices mayores de mortalidad? En los grupos de los 60 años y más. Entonces, tener en cuenta la población más vulnerable, y la idea es trabajando con ellos, ¿sí? Ahora, yo estuve leyendo algo como, por ejemplo, la vacuna rusa, uno de los requisitos era que cuando te la aplicabas, cerca de 20 o 40 días después, 42 días no podías tomar alcohol, por ejemplo, como un requisito. ¿Eso es verdad? ¿Es un mito? Está preocupada la compañera que claro, escuchame, no podés tomar un minito o algo. Yo escuchaba eso, es más, vi un informe, también le iba a preguntar lo mismo, porque decían, la vacuna llega justo en la época de las fiestas, ¿no?
y que del verano, bueno, la pileta. Pero también pensaba que justamente la primera tanda de quienes se tienen que vacunar es el personal de la salud. Claro. ¿Entendés? Y pueden brindar con jugo. No van a poder brindar. ¿Es un requisito eso? O sea, aparentemente sí, eso una condición. Fue un pedido de los hígados de los argentinos. No, en realidad la información que manejamos, justamente estábamos debatiendo, eso salió mediáticamente antes que científicamente. Ajá. Sí. No. Lo que se expidió la ministra rusa. Eso, sí, ella vendría a ser habló como con el presidente de Rusia. Sí, que ella como Carla Bisotti, digamos, acá claro, encargada sí, a todas partes. Realmente le digo, información oficial no hay hasta el momento. Claro, científicamente no hay lo que salió en los medios. Nosotros semanalmente tenemos entre 1 o 2 reuniones, sí, hay un Comité Nacional de Inmunización que también todas las semanas se junta para evaluar todas estas cuestiones que van saliendo. La verdad, si vos me preguntás hoy certeramente, tomando las palabras que dijo esta autoridad de salud rusa, y quizás sí sea una verdad, pero hoy no tenemos todavía. Pero todavía no están en el horno. Sí. Pero están en el horno en Rusia. Ellos deben tomar la bebida blanca. O sea, no sé si es tan real. Eso también decían. Pero la ministra no creo que diga algo así ligeramente. ¿No? Hay que ver cómo como una condición debe ser. Hay que ver en qué contexto lo dijo y cómo lo dijo, porque no hay un audio. Si no está apuntado a los grupos de riesgo específicamente, porque también hablaban de la medicación, que hay que evitar también una medicación. Sí, como cualquier medicación. A lo que se sabe hasta ahora es entonces que vos te aplicás la vacuna y al otro día haces tu vida normalmente. En principio con las vacunas, el calendario regular, sí. Primero, si sos alérgico a algún componente de la vacuna, vieron por ahí, acá está bueno entrar por ahí en el mito que generaba, si te vacunas no puedes, contra la fiebre amarilla, no podías comer huevo al otro día. ¿Sí? Ah, no, mira, eso no sabía. ¿No sabías? Bueno, no, sí. No sabía. Era una mala información que lleva mucho la gente, ¿sí? O el tema de la vida alcohólica también. Tantas cosas se dijeron también, ¿no? Sobre todo con estigmatizando vacunas, sí, a una vacuna, ¿viste? Totalmente. Vamos a hablar ruso. Y qué bueno, y celebramos que ya estemos en diciembre, estemos hablando de una planificación para vacunar a la gente. Totalmente. De esta pandemia. Y de pensar en una vida post pandemia, ¿sí? En volver a retomar por ahí. Esto es un proceso que no va a ser de un día para otro, es un proceso que va a ser, yo necesito vacunar al 70% de mi población para decir que puedo llegar a obtener una inmunidad de rebaño, ¿sí? O sea que implica un trabajo arduo, pero podemos pensar en que vamos a salir de esta, ¿sí? Y bueno, y que es tangible y es palpable que hay una vacuna y que va a poder hacer, ¿sí? Como y para recordarle a la gente, esta vacuna te inmuniza, pero no te libra de un contagio, o ¿cómo va a funcionar? Todas las vacunas sí generan un grado de inmunidad, generan anticuerpos, digamos, ¿sí? Que acá hay diferentes porcentajes, ¿sí? En este momento se maneja dentro de un 92-95% de eficacia la vacuna rusa, ¿sí? La vacuna de Oxford tiene un poco menos de inmunidad, pero que es de bueno y que tiene a favor la vacuna de Oxford, ¿sí? Que se maneja entre 2 y 8 grados. Yo con esa vacuna, hablando por ahí, retomando la pregunta que me hizo Cari, ¿sí? Ahí puedo pensar en esa segunda etapa en salvo a captar a aquel que no pudo acercarse a vacunar, ¿sí? Porque entendemos que también, a ver, acá ¿cómo va a ser la vacunación? La vacunación en esos lugares tienen que ser manteniendo todos los protocolos de bioseguridad correspondientes, ¿sí? Tiene que haber distanciamiento social, tiene que haber el uso de barbijos, vamos a seguir tomando eso no descarta nada de los cuidados que ya tenemos. Los cuidados tenemos que tener, sí, sobre todo y pensando en que va a haber una alta demanda por parte de la población de la vacuna. Entonces tenemos que tratar de ser solidarios entre todos y pensar cuáles son los grupos más afectados y acercarme si estoy dentro del grupo de riesgo, ¿sí? Claro. Porque en ese momento, ser conscientes y solidarios sobre todo, ¿sí? Viste que se van a aplicar, es otra de la información que por ahí manejamos, de que se va a aplicar una vez, dice que lleva 1 hora el tiempo de descongelar la vacuna. Una vez que le ponen la vacuna o la dosis a la persona, tiene que esperar media hora para ver si tiene algún tipo de reacción. Eso más o menos también tienen estudiado. Te cuento, ahí metido parte de la conciencia de vacunarse con cualquier vacuna siempre, ¿sí? Todas las vacunas tienen que tener, una vez que yo saco de mi cadena de frío, sí, tienen que tener un tiempo de adaptación a la temperatura que voy a aplicar. Las vacunas no se deben aplicar muy frías, ¿sí? Porque
porque ahí es donde puedo llegar a obtener algún tipo de dolor, ¿sí? O algún tipo de síntoma a nivel local en la zona de aplicación. Por eso se saca de la cámara de frío, se ponen en laderas comunes. Por eso se saca, con respecto a la vacuna del coronavirus específicamente, lo que tenemos es que una vez que está descongelada la vacuna, sí, hay media hora para el tiempo, desde que sacaste los menos 18 grados para utilizar. ¿Cuánto tiempo es o sea, nosotros por el momento entendemos que van a ser viales monodosis, o sea, que un frasquito va a ser una vacuna, ¿sí? Y una vez que se saca, digamos, del freezer, del equipo que va a conservar el frío, hay media hora. Ahora, ¿cuánto tiempo tardan en descongelarse? Si los viales se van a congelar o no, porque quizás tenga algún compuesto químico que la vacuna no se congele, ¿sí? Claro. Quede en su forma pero líquida, que llegue a una temperatura ambiente, claro, digamos. vos tenés media hora para vacunar, ¿sí? Entonces ahí, por eso, por el momento es lo que conocemos, todavía hasta que tengamos la vacuna, recalco de vuelta, no vamos a conocer bien los aspectos técnicos hasta que la ANMAT por ahí no se explique. Pero la persona, Macari, te dejo, y la persona que se pone la dosis hoy, tiene 42 días y tiene que volver. No, 21 días o 28, depende de qué vacuna. Pensé que era, 41 días para no tomar alcohol. Me quedó el 42. Esa estaba preocupada. Ella es la preocupación más grande acá de la compañía. No, yo voy después de la fiesta, ¿viste? Por la duda, después de la fiesta. Y por ahora vos decís que es obligatorio para los grupos de riesgo, pero más adelante se estaría estudiando que sea para que sea del calendario de vacunación. Pero no obligatoria. Sí, la vacuna va a estar. No es obligatoria para los grupos de riesgo, pero para más adelante sí se estaría estudiando. No es obligatorio para los grupos de riesgo. No es obligatorio. La vacuna no es obligatoria para ningún. En este momento, En este momento que no está incluida en el calendario nacional regular pero se está estudiando para más adelante que sea parte del calendario. Seguramente, por ahí tomando como antecedente la vacuna antigripal, cuando pasó la pandemia, sí, que fue 2008-2009, que fue la pandemia fuerte, la vacuna también se incorpora al calendario. O sea, empezamos a vacunar sin que la vacuna esté incorporada por una ley o por una resolución dentro del calendario. Una vez que se incorpora, la vacuna es obligatoria y gratuita como el resto de todas las vacunas. En este momento, las personas pueden optar por vacunarse o no, digamos. ¿En todos los países del mundo es optativo? ¿O solamente acá en Argentina? No, sé que está trabajando también Inglaterra. Bueno, en realidad la experiencia, las lecciones aprendidas con respecto a esta vacuna, como ustedes saben y conocen, es nueva en todos lados. O sea, no hay porque no hay vacunas todavía. Está por comenzar a vacunar a Inglaterra, Reino Unido. Reino Unido dice que mañana empieza. Rusia está trabajando también en una población de muestras en donde ellos están vacunando inicialmente al personal de salud, a los trabajadores sociales, ¿sí? No hay lecciones aprendidas con respecto. Todo lo que estamos haciendo todos vamos a tener un poco vamos a ser un poco pioneros en esto y ver las estrategias de cada uno. Lo importante es que se cumplieron con todas las fases, porque viste que también se habló mucho de que por primera vez una vacuna sale tan rápido. Obviamente la ciencia no es lo mismo que en el 2015, está mucho más avanzado. Y se encontró esto y superó todas las fases. Hay que pensar, básicamente, cuando uno por ahí tenés en cuenta estos mitos y verdades sobre la vacuna, sí, en el contexto en el que estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en un contexto de pandemia, en un contexto de una situación de crisis mundial, porque esto no generó solamente algo en Argentina, sino que en todo el mundo. Por eso es que por ahí los tiempos se acortaron y los procesos fueron mucho más rápidos, ¿sí? Sí, diría que se hicieron en paralelo. Una vacuna convencionalmente tarda un tiempo más prudencial y tiene fases. Todas las vacunas, todas las vacunas tienen fases, que entra en una fase preinicial, después entra en fase 1, en fase 2 y en fase 3. Nosotros, con respecto a la vacuna de COVID, hoy en este momento, a 4 de diciembre, sí, 7 atrasado que estoy, bueno, a 7 de diciembre, estamos sin ninguna vacuna licenciada por ANMAT en Argentina. Claro. Todas están en fase 3, ¿sí? Con contratos o con pedidos, digamos, para este proceso de licitación. Pero si vos me decís que hoy todas están en ese proceso, ¿sí? Claro. Lo que se hizo con la vacuna rusa fue hacer un contrato a riesgo. ¿Qué significa un contrato a riesgo? Es decir,
le digo o sea, le adelanto a Rusia o aseguro que... Como una seña, digamos. Sí, tal cual. Para una partida, vos señás una partida para cuando asegurar, se aprueba. Para asegurar. Que tenés las dosis lo más pronto posible. Que esto, como les decía, es una situación mundial y todo el mundo va a demandar la vacuna. Entonces teníamos que asegurarnos de tener por lo menos un cierto porcentaje para cubrir nuestra población. Sí. Lo mismo pasó con los otros laboratorios. ¿Cuántas vacunas a nivel mundial están en fase 3 en este momento? Nada más que 11 vacunas están en fase 3, se están realizando, empezaron a trabajar con más de 200 vacunas, pero solamente 11 están en ese, y están trabajando básicamente por ahí metiéndonos en una parte un poquito más técnica, ¿sí? En diferentes plataformas. ¿Qué son las plataformas? Es cómo hago la vacuna, ¿sí? Por ejemplo, la vacuna de Gamaleya, y la vacuna Sputnik 5 trabaja en una plataforma de vector viral no replicativo, que significa que agarra una parte del virus y replica, pero no replica la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la AstraZeneca trabaja como la vacuna de fiebre amarilla en una base es un virus inactivado, ¿sí? ¿Hay una vacuna que va a salir en sobrecito, puede ser? Viste que salió eso también, porque pregunta de la gente, Está bien, ¿no? para desmentir todos los mitos. Para desmentir. Sí. Obviamente, mira, particularmente te digo, yo creo en cualquier vacuna que venga porque sé que ningún país, ningún presidente va a autorizar algo para... Totalmente va a arriesgar. No va a ser un genocidio. Gente, sí, claro, ¿viste? Aparte el mundo está pendiente de todo esto, que con eso yo dejo por tierra todo lo que se dijo, que no se vacunen, que no es segura, bla, bla, bla. Porque creo que nunca se planteó tanto la diferencia y por qué tanto si es segura, no segura, que no se vacunen, etcétera. Pero a lo que iba era esto de que se dijeron muchas cosas, que iba a haber el sobrecito, ahora después el tema de las 2 dosis, que es cierto, y que, por ejemplo, en principio se había dicho que bueno iba a ser obligatoria. Yo no sé si porque la gente empezó a hablar de que por qué me van a obligar a vacunar, se tomó esa decisión, o en el mundo entero está pasando lo mismo. No, yo creo que también tiene que ver porque por ahí todavía está en fase 3 y no podemos hablar de algo obligatorio que todavía no está aprobado. Podría ser por ahí, ¿no? Pero es que igual no te la van a aplicar si no está aprobado por el ANMAT. Sí, o bueno, sea, pero... esa conclusión no cerraría porque hasta que no esté aprobado no se aplica la vacuna. Claro, sí, pero... Lo que dice Karina es fundamental. Tenemos que pensar que la vacuna, nosotros estamos preparándonos para trabajar porque es algo que no puedes hacer de un día para otro, claro. ¿sí? Pero lo que dice Karina es fundamental. Nosotros no vamos a vacunar con ningún tipo de vacuna, ni rusa, ni ningún tipo de laboratorio, si la ANMAT así no lo prevé y así no autoriza, digamos. El país no va a hacer eso. Claro. Tal cual. El presidente no va a autorizar. Y así cada digamos, institución que reglamenta la seguridad en cada país, la federación o lo que fuera, o sea, yo pienso que, como decía también la compañera, políticamente ni un presidente se va a arriesgar a hacer algo, claro. o sea, a que haya un efecto secundario en la población, ni mucho menos. Claro, Entonces, y ahora, ¿existe un riesgo de que llegue la vacuna y la ANMAT no la apruebe? No, el proceso, digamos, ellos ya comenzaron el proceso de aprobación, licitación, se comenzó hace varios meses, en donde justamente es presentar todas las evidencias científicas, presentar todos los trabajos, los proyectos en qué fase están, ¿sí? Si hay estudios concluyentes o no, y toda la cuestión técnica, digamos, que tiene que trabajar. Ya se está realizando. Claro, porque si no, no puede entrar ni siquiera en la aduana. No puede entrar en la aduana, eso es un proceso que tiene que hacerse todo previo en el ingreso. Después, una vez que ingresa, ahí se hace el testeo al biológico específicamente y para recién, o sea... Que igualmente creo que trajeron la última viaje que hizo Ginés, creo que había traído el biológico ya para el estudio. Sí, ya digamos como una cuestión experimental todavía, sí, pero no hablar de aprobación. Claro, yo creo que cuando esté aprobada, que calculo que va a ser en estos días, teniendo en cuenta el anuncio del presidente, que estiman poder 300.000 personas poder inmunizar antes de fin de año, si es que sale. Yo calculo que ya debe estar en el proceso de finalización de la aprobación de la... Y una vez que llegue a la nación, ahí vamos a ver también cómo todas las provincias van a querer tener las dosis. Sí. Nosotras seguro también, ¿no? Nosotros estamos, por eso te digo, todos nos estamos ansiosos. Sí, obvio. Sí, estamos preparándonos porque esto es fundamental. Acá, como les conté, infiere una logística diferente. Nosotros estamos también preparando las cámaras centrales de vacunación donde se almacenan para poder almacenar y recibir esta cantidad de vacuna, pensando en el traslado también, porque hablamos de
haber una temperatura sostenida a menos 18 grados todo el tiempo, ¿sí? Claro. No puede haber ninguna alteración en ningún proceso. Entonces, hay todo un preparamiento también, un equipamiento técnico, ¿sí? Y de equipos que hay que tener y demás cosas para poder hacer. Se está trabajando y todavía no es seguro, pero bueno, hoy por hoy es nuestra realidad más Hay que cercana. tener todo preparado Totalmente. para no improvisar después, ¿no? Claro. Y obviamente lo que falta se Y va para a que ir. salga bien, sobre todo. Y que Exactamente. salga bien, Para que obviamente. en el primer mes puedas cubrir la mayor parte. Totalmente. Sí, la idea es, nosotros sacamos más o menos un promedio de vacunación. Sí. Discúlpame, por ejemplo, ¿viste que la vacuna contra la gripe le daba a la persona? Es más, parece que se enfermaba peor un tiempo y después se recuperaba. ¿Qué tipo de, cómo se dice, de algunos efectos que produzca? Efectos ¿Saben también? adversos. Efectos adversos. Hoy, lo poco que conozco, yo no les voy a decir cosas que no conozca, digamos, sí. Lo poco que se habla es de los efectos de tipo local, justamente, por ser una vacuna que va a estar fría, digamos, sí. Entonces, el dolor, la zona de aplicación, la inflamación, puede producirte un poquito encima 2 veces de fiebre. Pero todas las vacunas, fíjense ustedes, cuando están embarazadas se ponen la vacuna triple bacteriana y doble bacteriana hasta 3 veces. Claro, y te da un poquito de fiebre. Todas las vacunas. Es verdad. La antigripal y a los niños también cuando se lo vacunan de chiquito. Bueno, los chicos se ponen hasta 8 vacunas todas juntas, ¿sí? No está bien para que la gente sepa, ¿viste? Que sepa que no es grave tampoco si te duele después el brazo, porque cualquier vacuna produce eso. Como cualquier vacuna, sí, como cualquier vacuna. El consejo es que todos se vacunen. Y los efectos adversos siempre va a estar supeditado al estado inmunológico de cada huésped, de cada persona, digamos, ¿sí? Porque, a ver, si yo estoy bien alimentado, tengo las fuentes de vitaminas que necesito, y seguramente que no me va a pasar nada. Ahora, si hay una persona que por ahí está con su sistema inmunológico por ahí un poco débil o bajo, ¿sí? Y quizás tenga un poco más de efectos adversos, pero eso pasa con todas las vacunas. Por ejemplo, un trasplantado, ponerle que se ponga la vacuna, puede tener algún efecto un poquito más... Sí, un trasplantado es considerado una persona inmunosuprimida, digamos, porque puede ser que no tenga un órgano que el trasplantado de vaso, por ejemplo, el vaso es fundamental en el sistema inmunológico para justamente conferir inmunidad. Es una persona que de por sí tiene su sistema inmunológico disminuido o suprimido. Entonces por eso es que necesita justamente, pero la idea es siempre el acompañamiento con un infectólogo, sí, que va a medir cómo está, que va a evaluar y esas personas son consideradas huéspedes especiales que tienen un acompañamiento específico de un médico para poder evaluar su desarrollo, cómo va yendo la vacuna. Y aquellos que se haga y también que se hacen diálisis, que se va a dializar también, diabéticos, todos son grupos de riesgo. ¿Y qué pasa con esos que ya tuvieron COVID, grupos de riesgo que ya tuvieron COVID, igual se tienen que vacunar? La sugerencia es que si están dentro del grupo de riesgo se vuelvan a vacunar, porque no sabemos poco, por eso te digo. Y buena pregunta. Aquel que se enfermó, claro, de última sí no es grupo de riesgo, pero aquel que tuvo el COVID, ¿se tiene que vacunar igual? Bueno, tienen que estar dentro de la población objetiva. Si vos tenés de 18 a 59 años, tenés que tener una patología de base, ¿sí? Que hayas tenido COVID no es digamos, una patología de base. Una patología de base, sí, o sea, por ende no entrarías dentro del grupo de riesgo. ¿Sí? Por ahora. Por ahora, sí. No sabemos las Pero en la segunda tanda, por ejemplo, podés pedir, porque si yo, por ejemplo, tuve y después quiero, sí que me vacunen por las dudas, ¿viste? Porque hubo casos donde se volvieron a tener el virus. Claro, lo que él se refiere es que ahora está dedicado a la población objetivo. Si para marzo, abril, Nación amplía la población objetivo, ahí sí se podría ver si están incluidos o no. Igual cuando ya, ahora no, pero más adelante seguramente se va a poder adquirir en la farmacia alguna vacuna más adelante. Quizás así sea, se pueda adquirir de manera privada. Sin ir más lejos, pensando en el grupo menor de 18 años, ¿qué va a pasar con los niños, por ejemplo? Que ya empiezan las clases y demás. Bueno, pero sí vamos a vacunar a los docentes. Eso es importante. Cuando hablamos de personal estratégico, por ahí me faltó recalcar eso, vamos a trabajar con todo lo que sea fuerza de seguridad, policía, penales, gendarmería, ejército, ¿sí? Con todo lo que sea fuerza y los docentes. ¿Sí? ¿Pero y los niños? Los niños todavía no. En este momento, ni le piden el PCR, imagínate, para entrar acá. Sí. Bueno, muchísimas gracias Roberto Lima por haber venido a Más Voces. Estuvimos media hora charlando, sacándonos todas las dudas que obviamente surgen, ¿no? Y que va a pasar porque es una vacuna nueva, porque está tan esperado por el mundo entero.
Así que muchas gracias por haber venido acá a Más Voces y cualquier cosa vamos a estar en contacto seguro, ¿no? E inclusive cuando empiece la vacunación. No, gracias a ustedes y destacar que acá el rol de ustedes va a ser fundamental, ¿sí? Para propiciar la vacunación que llegue a todo quien tenga que llegar, porque nosotros tenemos que trabajar mucho con la buena comunicación, eso es fundamental y muy importante, ¿sí? Desmitificar todas estas cuestiones que por ahí salen porque la vacuna está ligada a un contexto político, porque está pensada muchas de noticias otro lado. falsas, Totalmente. además. Entonces el rol que ustedes ocupan va a ser fundamental desde transmitir los lugares de vacunación, porque ahí vamos a tener que trabajar todo y mucho para que la gente sepa dónde tiene que vacunarse, en qué horario vamos a vacunar, ¿sí? Hasta todo esto, digamos. Todo el proceso en que que seguramente va a ser muy dinámico y vamos a estar charlando nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.